a esta jornada sobre el tratamiento farmacológico del TDAH, que nos va a impartir un gran amigo, el doctor Cecilio Álamo González, que es médico, es catedrático de farmacología en la Facultad de Alcalá, en la Facultad de Medicina, perdón, de la Universidad de Alcalá, y es miembro de la Sociedad Española de Farmacología. Es un lujo contar con su presencia hoy y le agradecemos públicamente su disponibilidad, que ha sido totalmente desinteresada y desde luego comparte los valores de la Fundación Ingada, que es la transmisión del conocimiento en beneficio de todas las personas afectadas por TDAH en este caso. Así que muchísimas gracias, Cecilio. Gracias a todos vosotros por el interés que habéis mostrado por la convocatoria y también deciros que la jornada la vamos a grabar, pues si hay alguna persona que tenga algún compañero que pueda ser interesado, pues que sepa que lo vamos a colgar en nuestra página web y así pues aprovecharemos al máximo todo lo que vamos a aprender hoy. Así que adelante, Cecilio, te cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias a la Fundación Ingada por haberme invitado. Para mí es un honor, porque además de estas reuniones siempre aprendemos todo. Y yo creo que la experiencia que vosotros tenéis en la clínica diaria, que yo como farmacólogo no la tengo, pues es muy importante para todos nosotros, ¿no? Este es mi conflicto de intereses en labores de formación y de asesoramiento de distintas compañías, siempre relacionadas con el mundo de la psicofarmacología, de la neuropsicofarmacología, y también con la Sociedad Española de Psiquiatría, Psiquiatría Biológica, Geriatría y Gerontología, y con la Sociedad Española del Dolor, con la que he colaborado de forma habitual. En primer lugar, a mí me gustaría decir que parte de la bibliografía que hemos utilizado, nos hemos centrado bastante en este consenso de la Fundación, de la Federación Mundial de Trastornos por Déficit de Atención, entre las cuales hay muchos autores importantísimos, todos ellos, y tenemos el honor de que esté en este equipo esté también Antonio Ramos Quiroga, Tony, y César Sotullo, dos españoles que son grandes expertos en este campo. Pues nos hemos fiado bastante de lo que este consenso dice, aparte de que hemos consultado otros aspectos de tipo bibliográfico. Ni que decir tiene que el TDAH es un trastorno sumamente complejo, un trastorno complejo, pero que es conocido desde hace bastante tiempo. En realidad, el diagnóstico que tenemos en la actualidad del TDAH requiere lo que ustedes saben muy bien. Primero, que haya hiperactividad e impulsividad y o falta de atención, que ésta se presenta en diferentes entornos, no vale que solo usted se produzca en la casa o que solo se produzcan en la escuela, habitualmente se produce en el hogar y en la escuela si estamos hablando de niños, ¿no? Y que estos síntomas causen deficiencias en la vida del individuo. Algunos de estos síntomas, cuando hablamos del TDAH del adulto, tienen que estar presentes en la niñez. Y desde luego no tiene que haber ningún otro síntoma que explique estos síntomas mejor que lo que hemos comentado. Como habíamos dicho anteriormente, está descrito desde... A ver si puedo quitar esta cosa de aquí, ¿no? Bueno, es igual. Está descrito desde el año 1775, pero en España los primeros trabajos que se publicaron relacionados, que podríamos relacionar con el TDAH, son los de Vidal Pereira en el año 1907 y la del famoso psiquiatra español, neuropsiquiatra español, Lafora, que hablaba de los niños mentalmente anormales. Ya sabéis que la terminología ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día pues llamar niños mentalmente anormales sería un disparate, pero hablamos de TDAH. Hemos dicho que es un trastorno complejo, que además tiene una fisiopatología sumamente también compleja, en la que hay tres elementos fundamentales. Por un lado, la serotonina, que participa en la impulsividad y en la agresividad que se presentan estos sujetos con TDAH. La dopamina, que participa en el componente hiperactivo e impulsivo del TDAH,
y en la falta de atención que participa fundamentalmente la noradrenalina. Bueno, esto es lo que habitualmente sabemos y con lo que habitualmente podemos trabajar. Pero desde luego todo ello está modulando y controlando un neurotransmisor excitador fundamental en el sistema nervioso central, que es el glutamato. Trabajar directamente sobre el glutamato no es sencillo, porque está presente en tantas zonas del sistema nervioso central que en unos sitios va a interesar desde el punto de vista terapéutico, pero va a acompañarse, sin lugar a dudas, cuando actuamos en otros sitios de efectos adversos. Son pocos fármacos los que tenemos que actúen de forma directa sobre el glutamato, pero sí que es verdad que somos capaces de modularlo, como intentaremos demostrar en esta presentación. Estos son los síntomas que llevan a la hiperactividad e impulsividad, a falta de atención o a que existan ambos síntomas, que sea un trastorno combinado. Yo soy farmacólogo, pero estoy convencido de que el tratamiento del TDAH, al igual que de otras patologías mentales, tiene que pasar por un abordaje biológico, psicológico y social, que es fundamental en muchas de estas patologías. Dentro del tratamiento biológico, pues, los fármacos juegan un papel sumamente importante. Y yo como farmacólogo, pues creo que si de algo estoy capacitado para hablar es de este tipo de tratamiento. Hemos dicho que el TDAH es una patología compleja en la que tenemos factores genéticos y factores ambientales. Hay una vulnerabilidad genética, yo creo que es patente, ahora comentaremos algo al respecto, ¿no? Que va a producir los síntomas, distintos síntomas y distintas conductas en estos sujetos con TDAH, lo que va a tener una serie de consecuencias y resultados que comentaremos a posteriori, ¿no? Pero cuidado, porque esta vulnerabilidad genética no solo produce síntomas, sino que también produce alteraciones y anomalías anatómicas y funcionales en los circuitos neuronales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es ahí donde nosotros vamos a poder actuar. En relación con la vulnerabilidad genética, es indudable el componente genético del TDAH, no cabe la menor duda, es incuestionable, pero nos falta mucho que conocer todavía de él. Sabemos que existen múltiples alteraciones genéticas de bajo rango, es decir, que ninguna por sí sola justifica la presencia del TDAH, pero que cuando se suman varias de ellas aparece esta vulnerabilidad genética. Los factores ambientales son fundamentales y los factores del entorno. Ahora comentaremos algunos. Pero de nuevo, tampoco tenemos ningún factor ambiental concreto que por sí solo justifique la presencia del TDAH. Estos factores del entorno actúan sobre una vulnerabilidad. Factores del entorno que están presentes en toda la sociedad. Pero claro, aquellos sujetos que tienen esa vulnerabilidad genética van a desarrollar un TDAH. Esto pasa con la mayoría de las enfermedades. Todos estamos sometidos a los mismos tipos de factores ambientales y factores del entorno, entre ellos fundamentalmente el estrés, ¿no? Y ante el estrés, pues unos hacen patología dermatológica, otros hacen patologías mentales y otros hacen patologías cardiovasculares y endocrino-metabólicas, ¿no? Bueno, pues aquí estos factores ambientales, que comentaremos luego algunos de ellos conocidos, son también muy importantes. Pero hay que dar una buena noticia, y la buena noticia es que sobre estas anomalías y sobre estos síntomas y sobre estas conductas anómalas en el TDAH, el tratamiento las va a modificar. Va a modificar no solo los síntomas y las conductas, sino también va a modificar las anomalías anatómicas y funcionales que tenemos en los circuitos neuronales, donde todavía no tenemos capacidad, como saben ustedes muy bien, para actuar, es sobre la vulnerabilidad genética. No somos capaces todavía de actuar de forma directa sobre él. Sí que somos capaces de modificar la expresión genética, de modificar la epigenética, pero todavía no hemos sido capaces de entrar en la vulnerabilidad genética. Bueno, pues este es un poco el panorama que tenemos. Hemos hablado de la vulnerabilidad genética y es patente, ¿no? Fijaros que tenemos una serie de patologías, como puede ser el trastorno de angustia o de pánico, el asma bronquial, la depresión, el propio cáncer de mama, que tienen un componente de heredabilidad que está alrededor del 0,30, un 30% de posibilidades de que se herede, ¿no? Más alto está el trastorno bipolar, que se encuentra por encima del 0,60, ¿no?
y la esquizofrenia, que se encuentra allí alrededor del 0,65. Pues bien, el TDAH supera en vulnerabilidad, es decir, en componentes genéticos, a todas estas patologías. Hay autores que comentan que solo heredamos más de nuestros padres la talla que el TDAH. Es decir, que las posibilidades de que un niño con padre con TDAH tenga TDAH están por encima del 70%. Es verdad que muchas veces son los niños los que ayudan a diagnosticar el TDAH del adulto, porque es el padre el que dice, bueno, pero si yo de pequeño era igual que él, y bueno, y tiras un poco, y esa ansiedad que tiene el padre, ese cuadro afectivo que tiene el padre, muchas veces es el TDAH. Luego, esta vulnerabilidad es importante desde el punto de vista genético. Desgraciadamente o por suerte no tenemos un gen que digamos, este es el gen responsable del TDAH. No existe. Hay estudios familiares que dicen que el riesgo aumenta se multiplica por 4,5, estudios de adopción, estudios generales que hablan de la tasa esta de heredabilidad de ese 75-76%, ¿no? Y luego hay variantes genéticas que se han demostrado receptores dopaminérgicos, luego comentaremos también en transportadores, etcétera, ¿no? También en los receptores colinérgicos, en los N7-alfa colinérgico, en receptores del glutamato, en el neuropéptido I, pero todas estas alteraciones genéticas son inconsistentes. Ninguna por sí sola explica por qué se puede producir TDAH. Es más, muchas de estas alteraciones genéticas son compartidas por otros trastornos como por ejemplo pueden ser por el trastorno bipolar o como pueden ser por la esquizofrenia, en fin, son anomalías por tanto que están presentes en otras patologías. Entre los factores ambientales y factores del entorno tenemos que hay una asociación importante en lo que se refiere a la exposición a cigarrillos, por ejemplo en madres fumadoras, ¿no? Es verdad que se pensaba que el fumar durante el embarazo podría facilitar la aparición del TDAH, pero algunos estudios lo que dicen es que las madres que fuman lo que tienen es un mayor riesgo de tener TDAH porque se deben también a factores genéticos que aumentan el riesgo de ambas cosas a la vez, ¿no? También se ha detectado un mayor incremento de TDAH en niños que son fumadores pasivos. Hay una asociación, ¿no? Por lo tanto, el tabaquismo parece estar presente. Incluso de forma más importante que la exposición al alcohol o, sorprendentemente, a sustancias de abuso, a drogas. Otros factores que están relacionados es un bajo peso de nacimiento, los eventos adversos de tipo psicosocial durante la infancia, también parece ser que hacen que se manifieste el TDAH, y con mucha menor medida el estatus socioeconómico, la edad materna en el parto, el coeficiente intelectual de los padres. Sin embargo, el que un padre o una madre padezca TDAH es el modelo más importante para poder llegar a la conclusión de que el niño va a padecer también TDAH. Estos son algunos de los factores que hemos comentado, prenatales relacionados con la madre. Las complicaciones en el embarazo y en el parto son el trauma obstétrico, facilita la aparición del TDAH. También el trauma obstétrico, saben ustedes que está relacionado con la aparición de la esquizofrenia. El consumo materno de alcohol y sobre todo del tabaquismo, que también está relacionado. El estrés durante el embarazo, la obesidad y el hipertiroidismo de la madre también está relacionado con una mayor frecuencia de TDAH en los niños. Hay factores perinatales como el bajo peso al nacer y la prematuridad, y factores postnatales como exposición a toxinas, algunas bastante demostradas, como los pesticidas organofosforados, los insecticidas que se utilizan muchas veces en las plagas a nivel rural, los bifenilos policlorados y sobre todo el plomo. La presencia del plomo en el agua de bebida muchas veces se ha relacionado de forma bastante directa con una mayor presencia de TDAH. Por supuesto que los traumatismos cerebrales también están relacionados con el TDAH y las adversidades psicosociales.
Está muy estudiada la hostilidad paterno-filial, también la privación temprana grave. Hay estudios en orfanatos en los que se ve que esa privación temprana de afectividad pues facilita la aparición del TDAH. El TDAH es una enfermedad compleja también desde el punto de vista sintomatológico y que va evolucionando a lo largo de la vida. Hay muchos estudios en los que prácticamente se viene a llegar a la conclusión de que el TDAH se presenta en el 8% de los niños, fundamentalmente con hiperactividad, con impulsividad, también con falta de atención, un poco más adelante, con conductas disruptivas, y la comorbilidad con trastornos del humor y con ansiedad es bastante frecuente, sobre todo en los adolescentes. El TDAH en los adolescentes está en un 5,9 aproximadamente, y la comorbilidad con abuso de sustancias en estos sujetos es importante. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis porque el TDAH per se es un factor de riesgo para el abuso de sustancias. Los niños, los sujetos, los adolescentes con TDAH abusan más de sustancias que los controles sanos, que también abusan de sustancias. Pero también quería decirles algo, que cuando el TDAH es tratado de forma adecuada, desde los 6, a partir de los 6, 8 años, cuando es tratado de forma adecuada, la presencia de abuso de sustancias en la adolescencia es prácticamente igual que en los controles sanos que no tienen TDAH. Esto habla a favor de que hay que realizar un buen diagnóstico del TDAH lo antes posible. Ya saben ustedes que oficialmente se realiza a partir de los 6 años, pero hay niños con 4, hay niños con 5 años en los que ya se detecta claramente que tienen un TDAH. Y el tratamiento precoz antes de los 8 años, pues es muy importante para disminuir el abuso de sustancias en estos sujetos. En el adulto también hay TDAH, que va disminuyendo la frecuencia, porque entre otras cosas el sujeto parece que aprende a convivir también con la sintomatología del TDAH y dependiendo del trabajo que tenga, pues a veces el trabajo le puede ayudar, ¿no? Pero generalmente en el adulto cuando hay TDAH los problemas laborales son frecuentes, los problemas académicos, la falta de rendimiento académico, hay una gran inquietud, una gran desorganización, hay alteraciones de la conducta y sobre todo la capacidad de tomar decisiones. La capacidad ejecutiva de estos sujetos es mala, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Se presenta en el 3,4% de los adultos, como hemos comentado. Hay que señalar que el TDAH en el niño y a veces en el adolescente tapa las comorbilidades mentales, es decir, la ansiedad, la depresión, etcétera, porque el TDAH es mucho más llamativo, mientras que en el adulto muchas veces son las comorbilidades, es decir, la depresión, la ansiedad, los trastornos afectivos, los que tapan la sintomatología del TDAH. Y a veces cuesta mucho trabajo tratar esa depresión en el adulto y descubrimos que tiene un TDAH, tratamos el TDAH y mejora el sujeto de esa comorbilidad también. Luego es muy importante pensar siempre que en estos sujetos existen comorbilidades y que tienen su tratamiento. Menos conocido es el TDAH en el anciano, pero desde luego existe y existe en aproximadamente casi en un 3% de los ancianos. La sintomatología es bien diferente y es una de las asignaturas pendientes. Conocer bien el TDAH en el anciano es una de las asignaturas pendientes. Es verdad que se presentan tantas otras patologías que muchas veces pues, el TDAH pues, puede pasar desapercibido, se le da menos trascendencia, menos importancia. Habitualmente escuchamos que el TDAH está más de moda ahora y que ahora hay más niños con TDAH y tal. Bueno, la verdad es que la frecuencia de TDAH en los niños en los distintos países es bastante paralela, es decir, no hay diferencias importantes entre unos países y otros en lo que se refiere a esa prevalencia del 8% del TDAH. Y hay un metaanálisis, el último metaanálisis importante que se ha realizado al respecto, es que no hay aumento en la prevalencia del TDAH en niños en las últimas décadas, durante las 3 últimas décadas. Es decir, que parece que es una patología bastante constante en ese sentido, aunque ahora tenemos métodos para explorarlo
más métodos diagnósticos y probablemente lo diagnosticamos más. Por eso nos parece que hay más, pero probablemente no haya más que hace 3 décadas, como comentan estos. En relación con las comorbilidades que hemos comentado anteriormente, el TDAH coexiste con mucha frecuencia con otros trastornos mentales. Es muy frecuente con la depresión, con el trastorno bipolar, que a veces incluso se confunde con la fase maníaca, con los trastornos del espectro autista, que el TDAH como enfermedad del neurodesarrollo que es, pues puede convivir con estos, con trastornos de ansiedad, con el trastorno oposicionista desafiante. La frecuencia también es patente y marcada. Con trastornos de la conducta alimentaria también se da con frecuencia el TDAH. Y con el abuso de sustancias, como hemos comentado anteriormente, que también hemos dicho que si es tratado de forma adecuada, pues no se diferencia de los controles sanos. Pero también esta comorbilidad muchas veces se comparte con enfermedades que no son mentales, con las que existen incluso algunas características genéticas comunes. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, en la hipospadia y también en las discapacidades intelectuales. Luego, estamos hablando de una patología compleja que además se agrava más porque puede estar oculta bajo estas comorbilidades que a veces son también muy llamativas. Las personas con TDAH tienen una mayor frecuencia de obesidad, también es más frecuente la diabetes mellitus, el asma, las alergias, los trastornos de la inmunidad, como antes hemos comentado, también es más frecuente la hipertensión, los problemas del sueño son muy frecuentes, los cuadros epilépticos, la psoriasis, una enfermedad dermatológica que desde luego tiene un componente muy importante con la inmunidad y con el estrés. Más frecuentes las infecciones de transmisión sexual, porque también las conductas de riesgo son mayores en estos sujetos. Hay más anomalías de la visión y también hay más trastornos metabólicos. Y las consecuencias del TDAH, pues que la calidad de vida es inferior a la de sujetos controles, a los normales. Hay un mayor abuso de sustancias, como hemos comentado anteriormente. Ya he dicho, y quiero repetirlo una y otra vez, que si el TDAH está bien tratado, el trastorno por uso de sustancias es prácticamente igual que los controles sanos. No es que no lo haya, pero se iguala en prevalencia a los trastornos sanos. Son más frecuentes las lesiones por accidentes de tráfico. El rendimiento académico es peor. La tasa de desempleo también es peor. Y son sujetos que muchas veces caen en el juego patológico. Los embarazos en la adolescencia son mucho más frecuentes en los sujetos con TDAH, en las mujeres con TDAH, que en las que no tienen TDAH. Tienen más dificultades de socialización, las tasas de delincuencia son mayores. El otro día comentaba un compañero nuestro, un médico que es médico de prisiones, que decía que el porcentaje de TDAH del adulto que había en las prisiones era increíble. El riesgo de suicidio es mayor que en la población general, que ya es elevado también, y también hay mayor riesgo de muerte prematura. Pero hay buenas noticias también. El tratamiento farmacológico del TDAH que tenemos, que son fármacos que están aprobados por la Agencia Regulatoria del Medicamento, va a disminuir cuando son administrados de forma adecuada los accidentes, disminuye los traumatismos cerebrales, disminuye las fracturas óseas, disminuye también los accidentes, disminuye el abuso de sustancias, como hemos comentado, el tabaquismo, mejora el rendimiento académico, disminuye la delincuencia, disminuye los porcentajes de embarazos en las adolescentes, disminuye también las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones, y disminuye la depresión y el suicidio. Bueno, pues yo creo que todos estos datos hablan a favor de que podamos pensar que tenemos tratamientos farmacológicos que son eficaces. Y que son eficaces en el sentido de que esta mala calidad de vida que tienen estos pacientes mejora de forma considerable, además de disminuir los riesgos cuando las personas son tratadas de forma adecuada. Hemos dicho que el TDAH no solo tiene trastornos funcionales, sino que también tiene trastornos morfológicos. Una de las características más importantes que se presentan en el TDAH es que
en determinadas zonas de la corteza existe un menor grosor cortical. Es curioso porque estas anomalías morfológicas, conforme avanza la edad, se van igualando a los controles sanos, como vemos aquí, no solo a nivel cortical, sino sobre todo en la corteza prefrontal, que es un núcleo diana importantísimo en el TDAH. Bueno, es decir, que estamos hablando, por tanto, de una patología que no solo se caracteriza por una sintomatología determinada, sino que, al igual que sucede en la insuficiencia cardíaca, pues no solo hay un trastorno en la función del corazón, sino que hay una alteración morfológica del corazón. Pues aquí hay una alteración morfológica del cerebro que, afortunadamente, va disminuyendo con la edad hasta llegar incluso a igualarse a los controles sanos. El TDAH, por lo tanto, es una enfermedad, es un trastorno neurobiológico. Fijaros cómo es el grosor cortical en los sujetos con TDAH y cómo es el grosor cortical en los controles sanos de desarrollo en distintas zonas del cerebro. ¿Cuáles son las zonas que están principalmente afectadas? Las cortezas prefrontal, dorsolateral, la corteza cingulada, muy relacionada también con el componente afectivo, los núcleos subcorticales estriados, el caudado putami, el cerebelo, especie de pariente pobre del sistema nervioso central. Pensamos muchas veces que el cerebelo es algo que está ahí como para adornar el cerebro, y el cerebelo es fundamental, porque el cerebelo recibe toda la información que sale de la corteza hacia los núcleos basales, y desde ello llega al cerebelo y lo reverbera de nuevo hacia la corteza. El cerebelo juega un papel muy importante. Es verdad que cada vez vamos conociendo mejor cuál es el funcionalismo del cerebelo, pero que hasta ahora pensábamos que solo influía en el movimiento y influye en muchas más cosas. Por lo tanto, todas estas zonas que están afectadas las vamos a comentar a continuación. Porque estas zonas que están afectadas, hay un neurotransmisor que es fundamental, que es el glutamato. El glutamato conecta la corteza con los núcleos subcorticales. Sustancia negra, globos pálidos, etc. Que a su vez pasan por el tálamo, ese filtro tan importante que es el tálamo. Miren, el tálamo es un filtro que es capaz de filtrar sensaciones externas e internas. Es lo que permite que cuando notamos un golpe no perdamos el conocimiento, porque el tálamo lo frena. Ahí hay núcleos intratalámicos que están cargados de receptores para los opioides, y los opioides endógenos frenan la llegada a ese brusco golpe que, si llega a la corteza, perderíamos el sentido. Pero también frenan estímulos internos y externos. Por ejemplo, hay unos pacientes en los que el tálamo no les funciona muy bien, que son los pacientes esquizofrénicos. Por eso cualquier ruido ellos lo traducen como, alucinan y lo traducen como si fuera una amenaza de agresión hacia ellos, ¿no? Bueno, pues el tálamo es ese filtro que conecta de nuevo con la corteza, después de haber filtrado esas sensaciones con la corteza a través de un neurotransmisor muy importante, que es el glutamato. Insisto un poquito en ello porque nosotros vamos a poder modificar con los fármacos que tenemos los niveles del glutamato. Esto es un poco la diapositiva anterior que teníamos, en la cual tenemos que la corteza prefrontal dorsolateral va a ser la responsable del control ejecutivo y de la memoria de trabajo. Es decir, tiene que funcionar bien la corteza prefrontal, conectarse muy bien con el globo pálido, con los caudados, y pasar por el tálamo para que yo sea capaz de tomar decisiones, control ejecutivo, y para poder guardar datos para que mi memoria de trabajo funcione de manera adecuada. La corteza orbitofrontal lateral es fundamental en la inhibición y en la regulación emocional. Es evidente que nosotros vivimos en sociedad gracias a que tenemos unos mecanismos de inhibición, que nos permiten controlar. Si yo dijera todo lo que me apetece decirle a mi jefe en un momento dado, pues probablemente perdería mi empleo, y entonces me inhibo. Y eso lo hace la corteza orbitofrontal después de conectarse también con los núcleos que hemos comentado. Y otro hecho muy importante en el que está fundamentalmente implicada el núcleo accumbens y la corteza cingulada anterior, es la motivación y la recompensa. Nosotros
tenemos muchos actos que son repetitivos, como puede ser comer, como puede ser beber, como puede ser el propio sexo, simplemente para conservar la especie. Esos actos repetitivos serían aburridísimos si no nos recompensaran de alguna manera. Pues eso funciona bien. Pues da la casualidad que antes hemos comentado que estos tres zonas de la corteza, la órbita frontal, la cingulada, y la corteza prefrontal dorsolateral, están alteradas en el TDAH. No funcionan bien. No funcionan bien. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer nosotros con fármacos para que esa corteza órbita frontal, esa corteza cingulada y esa corteza prefrontal dorsolateral funcionen bien. Los fármacos que tenemos en la actualidad actúan sobre dos elementos clave que son fundamentales: el funcionalismo noradrenérgico y el funcionalismo dopaminérgico. Entraremos en detalle en ello, ¿no? Este funcionalismo noradrenérgico y dopaminérgico lo que van a hacer es controlar esas neuronas piramidales tan importantes que veíamos antes, que son las que liberan glutamato. No se preocupen porque la diapositiva es muy compleja, pero conceptualmente yo lo que quiero que vean es cómo nosotros, actuando sobre receptores típicamente noradrenérgicos y típicamente no dopaminérgicos, vamos a controlar, vamos a modular la liberación del glutamato. El glutamato tiene que liberarse, porque es un neurotransmisor excitador, pero cuando el glutamato se libera en exceso es un auténtico veneno para la neurona, porque mete calcio en la neurona posináptica de tal manera que la neurona posináptica se convierte en un saco de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres, que terminan matando a la neurona. Probablemente ese sea el mecanismo por el cual la corteza de los sujetos con TDAH, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, es menor que en los controles sanos. Probablemente por esa hiperexcitación del glutamato. Tenemos que controlar el glutamato. Y eso lo hace la noradrenalina a través de los receptores alfa-2 y la dopamina. Y lo hace tanto a nivel posináptico como a nivel presináptico. Estamos modulando, actuando sobre receptores beta y sobre receptores D1, receptores también noradrenérgicos y dopaminérgicos, como sabemos. Vamos a ser capaces de controlar los receptores NMDA y AMPA del glutamato para que se libere el glutamato adecuado y actúe sobre los receptores que están esperando ese glutamato para recibir y producir los efectos en esa neurona piramidal tan importante. Y como vemos, hay unos receptores que facilitan la acción de los receptores glutamatérgicos y otros que los frenan y otros que los bloquean. Es decir, en definitiva, con noradrenalina y con dopamina nosotros lo que estamos es modulando esa neurona piramidal glutamatérgica, que es la que da el combustible bruto para la corteza. Yo creo que tenemos otro ejemplo de lo que hemos comentado. Miren, la corteza prefrontal, la órbita frontal, como hemos comentado anteriormente, funciona como una U invertida. No puede haber poca noradrenalina y poca dopamina, ni puede haber un exceso de noradrenalina y de dopamina. Tiene que haber la justa noradrenalina y dopamina, la justa. ¿Para qué? Para controlar la neurona piramidal. Por cierto, es una neurona piramidal pintada por don Santiago Ramón y Cajal, que como sabéis era un auténtico artista, no solo de esto, sino también de la fotografía. Bien, pues esta neurona piramidal es fundamental y tiene que ser controlada por la noradrenalina, como hemos dicho anteriormente, y por la dopamina. La noradrenalina, actuando sobre receptores alfa-2, lo que va a favorecer es la conectividad sináptica, es decir, la conectividad de estas neuronas piramidales con sus neuronas posinápticas. Esto es fundamental. El estímulo de receptores alfa-2 aumenta las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son fundamentales para que la neurona reciba la información. Sin estas espinas dendríticas, no hace falta que, para que haya falta de comunicación, no hace falta que la neurona esté muerta. Simplemente con que tenga pocas espinas dendríticas, y tiene que tener espinas dendríticas las justas, ni muchas ni pocas. Y esto se consigue actuando sobre estos receptores alfa-2. Entonces esto mejora la función de la corteza prefrontal, aumenta la alerta, el interés del sujeto, la atención, mejora la conducta y mejora las emociones. Pero es fundamental los receptores de uno en la corteza prefrontal, porque esto es lo que hacen es quitar el ruido de fondo. El ruido de fondo, las conexiones. Es como la sintonía fina de un transistor. Yo puedo estar escuchando una emisora con ruido de fondo, pero puedo sintonizarlo de forma fina. Y eso lo hacen los receptores de uno. Esta corteza prefrontal funciona en estas condiciones.
Con noradrenalina, la justa, ni mucha ni poco, la justa. Porque si hay poca, no hay estimulación y el individuo está desorganizado, no se concentra, está distraído, la memoria no le funciona, está impulsivo. Y si hay un exceso de noradrenalina y de dopamina, actúa sobre otros receptores, alfa 1, beta 1, etcétera, exceso de dopamina, y suprime las descargas neuronales y produce un deterioro de la función cortical. Bien, afortunadamente tenemos fármacos que creo que son capaces de facilitar esa acción de la noradrenalina y de la dopamina. ¿Y esto por qué? Esto que en los sujetos controles funciona de forma habitual, no funciona de la misma manera en los sujetos con TDAH. Porque se ha demostrado, entre otras cosas, que existen alteraciones genéticas que afectan a los transportadores de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Mire, el sistema monoaminérgico, dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico sintetiza una serie de monaminas, dopamina, noradrenalina y serotonina, que son fundamentales para comunicar una neurona con la otra, ¿no? Una vez que se produce la comunicación, se libera, tiene que ser recaptada. ¿Y por qué la recapta la neurona dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica? Porque es muy costoso para las neuronas sintetizar noradrenalina, dopamina y serotonina. Y entonces lo que hace es que la recapta, la mete de nuevo en las vesículas, y cuando llega un nuevo impulso vuelve a liberarla. Este sistema es fundamental. Por eso es muy importante el sistema de los transportadores. Los transportadores son como una especie de aspiradoras que chupan, que sacan el exceso de noradrenalina de la neurona sináptica y lo almacenan de nuevo para que cuando llegue un nuevo impulso se libere. ¿Son esos los únicos trastornos que existen en el TDAH? No. También existen trastornos a nivel de receptores posinápticos, de 4, receptores de 2, receptores alfa 2, A y receptores alfa 2C. Y también sobre un receptor serotoninérgico que es el 5-HT1B. Por si fuera poco, existen también alteraciones en las proteínas enzimáticas, en la monoaminoxidasa, que es fundamental, en la dopamina beta-hidroxilasa y en la triptófano hidroxilasa. Son proteínas que intervienen en la síntesis del neurotransmisor, pero también en la metabolización. ¿Por qué es necesaria la metabolización? Porque estas sustancias, si están fuera de las vesículas, son auténticos tóxicos para la neurona. Bueno, pues estos son los elementos fundamentales que tenemos para poder corregir de alguna manera con los fármacos, ¿no? Y tenemos fármacos que los pueden corregir, como veremos en la siguiente diapositiva. Hemos comentado que los transportadores, sobre todo el de dopamina, están alterados en el TDAH. Fijaros, estos son sujetos con TDAH que tienen un transportador hiperfuncionante. Es decir, una aspiradora que chupa demasiada dopamina, chupa demasiada noradrenalina de la hendidura sináptica. Entonces deja prácticamente la hendidura sináptica sin este neurotransmisor. Luego, la comunicación de la neurona pre con la postsináptica es escasa, ¿no? Vemos cómo el transportador que está hipertrofiado, que está hiperfuncionante, va igualándose, siempre está por encima, pero va acercándose a los transportadores de los sujetos sanos, que son los que tenemos aquí en la parte. Aquí tenemos los controles, fijaros cómo funciona el transportador, cómo va disminuyendo con la edad, y cómo en los ADH, en los TDAH está hiperfuncionando. Está siempre por encima, pero se va igualando. Esto podría explicar el por qué con la edad también disminuye la sintomatología del TDAH. Luego el transportador creo que es una diana importantísima de... Y Fernández Jaén y su equipo han hecho un trabajo sumamente interesante en el que ellos demuestran que determinados polimorfismos genéticos disminuyen el grosor de determinadas zonas de la corteza, por ejemplo, de la corteza prefrontal. Ellos lo han determinado en otras zonas de la corteza que también están disminuidas, pero nos interesa en la corteza prefrontal, ¿no? El transportador de dopamina está hiperfuncionante y fijaros que hay muy poca dopamina afuera y mucha dopamina en el interior de la neurona. Hay tanta dopamina en el interior de la neurona, aquí la tenemos tan elevada la dopamina, que no puede ser metida en los saquitos, en las vesículas. Y como no puede ser metida en las vesículas, se queda en el citosol.
Y en el citoplasma lo que hace es que se metaboliza por la MAO, por la monoaminoxidasa, esta dopamina en exceso, y produce especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno matan la neurona. Esto explica el por qué un exceso de dopamina dentro de la neurona es metabolizada, es destruida, produce especies reactivas de oxígeno, agua oxigenada y hidrogeniones libres, y crea un estrés oxidativo que disminuye la corteza, la superficie cortical de los sujetos que tienen TDAH, como hemos comentado anteriormente. Luego es muy importante controlar ese exceso de entrada, ese exceso del transportador, del recaptador de dopamina, hay que controlar. Hemos dicho anteriormente, por tanto, que el TDAH era una enfermedad neurobiológica que disminuye la corteza y disminuye el tamaño, el grosor de la corteza aquí en rojo, precisamente por eso, por esas especies reactivas. Pues bien, tengo buenas noticias también para los que me están escuchando. Aquí tenemos cómo evoluciona la corteza de un sujeto con TDAH tratado con éxito, es decir, en el que ha habido buena respuesta a los psicoestimulantes en concreto. Fijaros cómo ha evolucionado el TDAH con malas respuestas al tratamiento. Prácticamente se ha igualado, aquí sucede lo mismo. Prácticamente se ha igualado el TDAH con buenas respuestas al tratamiento con los controles. Luego, no solo podemos mejorar la sintomatología de los niños con TDAH, sino que también podemos mejorar los aspectos morfológicos y funcionales que existen en la base del TDAH. Y eso creo que es una buena noticia. Para ello tenemos que tener fármacos. ¿Qué fármacos tenemos? Clásicamente se distribuyen en dos grandes grupos. Estos son los que están aprobados en España. Son metilfenidato, que hay comprimidos de liberación inmediata con distintas dosis. Los que estáis acostumbrados a tratar ya los conocéis muy bien, Rubifen, Medicebram. Comprimidos de liberación prolongada de distintas marcas también y con distintas formulaciones galénicas que comentaremos. También hay cápsulas duras de liberación modificada con distintas dosis, lo que nos va a permitir, dependiendo de la respuesta del sujeto, tratar a unos u otros, claro. Y luego tenemos la lisdesanfetamina dimesilato. Es un profármaco. La lisdesanfetamina por sí sola no funciona. Tiene que convertirse en dextroanfetamina. Comentaremos luego cómo se convierte en dextroanfetamina. Existen las dosis de 30, 50 y 70 miligramos. Existe una que se llama Elvanse y otra que se llama Elvanse adulto, pero que vamos, que las dosis son las mismas y que prácticamente es un problema más burocrático que de otro tipo. Y luego tenemos agentes no psicoestimulantes como la atomoxetina. ¿Cuál es Ahora mismo tenemos problemas de suministro en España, además problemas de suministro sostenido, que ya llevan un cierto tiempo, no ha sido puntualmente en un momento dado, sino lo que quizás abre a favor de que este fármaco pues, puede terminar desapareciendo del mercado. Probablemente los resultados que se esperaban no han sido los apetecidos por los distintos laboratorios de la industria farmacéutica, probablemente no sea rentable y termine desapareciendo del mercado. Y la guanfacina, que es el único fármaco que actúa a nivel postsináptico. Todos los demás actúan fundamentalmente a nivel presináptico, como hemos dicho. Este es un transportador, una representación de un transportador, de esa aspiradora de dopamina. Como veis, han sido descritos distintos polimorfismos genéticos que hacen que ese transportador funcione de forma excesiva, sacando la dopamina en la neurona sináptica, que es donde tiene que actuar, y dejando prácticamente toda la dopamina dentro de la neurona, lo que termina metabolizándola y matando a la neurona. Nosotros tenemos aquí una neurona presináptica, fijaros que está liberando dopamina, el transportador mantiene un equilibrio, tenemos dopamina estimulando la neurona presináptica, las flechitas estas serían el estímulo, y por lo tanto produciendo una respuesta que hace que nuestra corteza prefrontal, por ejemplo, funcione de manera adecuada. Esto es lo que sucede en el TDAH. El transportador está hipertrofiado. Fijaros, las flechas más gordas. Y aquí hay una flecha que está
Fijaros que aquí hay 20 moléculas de dopamina y aquí hay 6 o 7. ¿Dónde está la otra dopamina? Pues dentro. ¿Y dentro cuál es el problema que tiene? Que no puede ser metida en la vesícula y por lo tanto se metaboliza y termina destruyendo a la neurona. Cuando nosotros damos un psicoestimulante, me bloquea el transportador y de nuevo vamos a tener menos dopamina dentro de la neurona presináptica y va a estar la dopamina donde tiene que estar, que es a nivel de los receptores posinápticos para que la neurona posináptica funcione de forma adecuada como sucede en los controles, acercándose a los puntos, igualándose si es posible a los puntos. Bien, este es el transportador de dopamina que antes hemos comentado y fijaros por qué tenemos sustancias como el metilfenidato y la anfetamina que son capaces de antagonizar, de bloquear este transportador. ¿Y eso a qué es debido? A que tienen una estructura química similar a la noradrenalina y a la dopamina y lo que hacen es que engañan al transporte. Tienen mayor afinidad por el transportador que la dopamina y que la noradrenalina y entonces se pegan al transportador e impiden que el transportador absorba esas cantidades ingentes que absorbía de noradrenalina y de dopamina. Metilfenidato también tiene una estructura similar, una parte de la estructura, pero si os fijáis tiene una parte piperacínica que le hace que sea de mayor tamaño. Esto hace que el metilfenidato actúe sobre los transportadores, pero no penetre como hace la anfetamina dentro de la neurona presináptica que ahora comentaré. Es debido a un mayor tamaño de la estructura química. En líneas generales, estos son los mecanismos por los que actúa. El metilfenidato inhibe la recaptación de noradrenalina y de dopamina, por lo tanto va a aumentar la tasa de dopamina en la neurona, de dopamina y de noradrenalina en la neurona sináptica. La dextroanfetamina va a inhibir la recaptación también de noradrenalina y de dopamina, pero además facilita la liberación de dopamina y de noradrenalina. Es decir, penetra dentro de la neurona presináptica y expulsa noradrenalina y dopamina, como luego os comentaré también. Luego, el metilfenidato tiene una acción inferior, en este sentido, a la de la dextroanfetamina, que actuando presinápticamente también libera dopamina. La atomoxetina es un inhibidor del transportador de noradrenalina. Lo que pasa es que en la corteza prefrontal, y no en otros sitios, pero sí en la corteza prefrontal, el transportador de noradrenalina y de dopamina es el mismo. Solo hay uno, tanto para la dopamina como para la noradrenalina. Es promiscuo en ese sentido. En el resto de la economía del sistema nervioso central, la atomoxetina solo actúa inhibiendo la recaptación de noradrenalina. Y la guanfacina es el único fármaco que actúa a nivel posináptico. Es un agonista alfa-2 posináptico. Esto es lo mismo que hemos comentado, pero esto es un trabajo que hemos realizado con... He tenido el placer de compartir este trabajo con los doctores Quintero y Gutiérrez Casares, dos auténticos monstruos en el campo del TDAH. Y aquí vemos cómo en pacientes sin tratamiento con TDAH tenemos muy pocas moléculas de noradrenalina y de dopamina en la neurona sináptica. Y que gracias a que damos metilfenidato, vamos a bloquear los transportadores de dopamina y de noradrenalina y fijaros cómo aumenta la tasa de noradrenalina en la neurona sináptica que va a actuar sobre los receptores posinápticos. Además, el metilfenidato actúa también estimulando los receptores 5-HT1A. Estos receptores son interesantes porque están relacionados con el posible efecto antidepresivo que esta molécula tiene y también con el efecto ansiolítico que se pone de manifiesto en algunos sujetos con TDAH, que no solo mejora la inquietud, sino que también les produce un cierto efecto ansiolítico. Por lo tanto, el mecanismo de acción del metilfenidato se limita fundamentalmente a bloquear los transportadores de noradrenalina y de dopamina, aumentando la tasa en la neurona sináptica. ¿Qué tipos de metilfenidato tenemos? Pues tenemos los de liberación inmediata, que tiene una absorción rápida, y luego tenemos preparados, distintos tipos de preparados que están hechos para que hay una proporción del metilfenidato que se libere de forma inmediata y otra proporción que se libere de forma retrasada. Si os fijáis aquí, este es mitad y mitad, 30-70, es decir, menos de forma inmediata, más de liberación prolongada,
y los osmóticos 22-78, es decir, menos de liberación inmediata, más de liberación prolongada. ¿Qué finalidad tiene esto? Pues miren, hay niños que tienen una mayor intensidad sintomatológica a primera hora de la mañana y en estos casos a lo mejor interesa mejor darles uno que tenga 50-50 y otros que tienen una mayor intensidad sintomatológica a lo largo de la tarde. Pues a lo mejor interesaba mejor darles uno que se libere, es decir, que tenga una acción más prolongada y que se libere por la tarde. Pero el mecanismo de acción es el mismo. Inhibir la recaptación de noradrenalina. Aquí los tenemos, fijaros, el ecuacin. Esta parte se libera durante las 4 o 5 primeras horas y luego hay un pico del 70% que dura aproximadamente 10-12 horas. El Mediquiner Retard es 50-50, hay un pico inicial, es más grande que los demás, es decir, en niños que tienen más sintomatología a primeras horas, pues es más interesante el Mediquiner. El Concerta, para una actuación más prolongada, lo mismo que sucede con... Y esta sería 2 dosis de metilfenidato de liberación inmediata. Una primera dosis pico-valle, una segunda dosis pico-valle. Bueno, los que tienen estas presentaciones de liberación, mezcla de liberación prolongada, liberación inmediata, pues disminuyen la toma de pastillas. El niño no tiene que tomárselo, por ejemplo, en el colegio, que siempre es un engorro, y además la discreción de los compañeros, etc. En cualquier caso, lo que se produce es, cuando damos el un aumento del funcionalismo de la corteza prefrontal. Es decir, hemos conseguido que la dopamina esté donde tiene que estar, la noradrenalina esté donde tiene que estar, que es en la glándula sináptica, estimulando los receptores postsinápticos. Estos son los dos isómeros de la anfetamina, la dextro y la levoanfetamina. La lisdesanfetamina es la asociación de lisina con una dextroanfetamina. Es un programa de tecnología farmacéutica que permite que una molécula que es inerte, como es la lisdesanfetamina, no tiene actividad farmacológica, en el organismo sea absorbida, es absorbida por un transporte de aminoácidos, lo cual garantiza su absorción, y en plasma se convierte en dextroanfetamina, que sí que se activa. La lisina pasa a formar parte de, como un aminoácido y prácticamente inerte, pues pasa a formar parte de, o se elimina o pasa a formar parte de la síntesis proteica. Se convierte en dextroanfetamina en la sangre por la acción hidrolítica, y esto es muy importante porque la hidrólisis se produce en la mayor parte dentro de los hematíes. Yo creo que este es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que no se produzca una entrada brusca de anfetamina que produce picos. El efecto es muy intenso, dura poco, y es muchas veces lo que buscan las personas que tienen dependencia de las anfetaminas, que abusan de las anfetaminas. Estos, al ser metabolizadas por la aminopeptidasa de los glóbulos rojos, pues va liberando dextroanfetamina de forma lenta. Y esta liberación de dextroanfetamina de forma lenta hace que no se produzcan esos picos y por lo tanto es mejor tolerada desde el punto de vista de la dependencia, ¿no? La lisdesanfetamina facilita, por tanto, la absorción, facilita la distribución y la disponibilidad de la dextroanfetamina. Per se es un profármaco, no tiene actividad y tiene que convertirse en dextroanfetamina, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la lisdesanfetamina, es absorbida por un transportador de aminoácidos, y fijaros cómo en los glóbulos rojos se separa la lisina por un lado y la dextroanfetamina, que penetra a través de la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central y actúa donde tiene que actuar, en los transportadores, en los distintos transportadores, como veremos luego. Inhibe la recaptación de dopamina, pero además penetra dentro de la neurona presináptica, porque es una molécula que atraviesa, cosa que no hace el metilfenidato, la barrera presináptica, y también actúa sobre el transportador que mete en la vesícula, las moléculas de dopamina y de noradrenalina, también de serotonina. Como consecuencia, lo que hace es que libera estas moléculas que pasan de nuevo a la hendidura sináptica, pasan de nuevo, provocan un transporte reverso. El transportador, en vez de funcionar como una aspiradora, lo que hace es todo lo contrario. Funciona como un expulsa dopamina.
El efecto es doble del metilfenidato precisamente por el efecto presináptico. Fijaros cómo aumenta la tasa de dopamina. Y aquí lo tenemos recogido en el trabajo que os comenté. Está, por supuesto, para aquellos que quieran a vuestra disposición. Solo tienen que pedírmelo por correo electrónico y se los enviaré. Bloquea el transportador de noradrenalina y de dopamina, aumenta la tasa de dopamina en la neurona sináptica, pero también bloquea el transportador de serotonina. Este es un detalle diferencial con el metilfenidato, con el metilfenidato. Como la serotonina está implicada también, como hemos comentado, en la impulsividad, pues va a facilitar, va a disminuir la impulsividad en los niños, en los sujetos con TDAH. Revierte el transportador vesicular, por lo tanto, va a facilitar la expulsión, el eflujo de dopamina en la hendidura sináptica. Por si fuera poco, la dopamina que está en el citoplasma no se convierte en especies reactivas de oxígeno, es decir, no produce esos radicales libres que mataban la neurona, porque la anfetamina inhibe a la monoaminooxidasa. Este es un hecho fundamental para explicar el por qué esta sustancia, desde el punto de vista farmacodinámico, se comporta como un aumentador de dopamina en la hendidura sináptica y como un inhibidor de la metabolización de la misma en la neurona presináptica. Eso no lo puede hacer el metilfenidato, habida cuenta de que no puede entrar dentro de la neurona presináptica. Aquí tenemos cómo se produce administramos litesanfetamina, se absorbe de forma relativamente rápida. Y fijaros cómo va liberando la dextroanfetamina, que es el principio activo. Conforme va cayendo la litesanfetamina, hasta ser inyectada en el plasma, tenemos que se va convirtiendo en dextroanfetamina. Y lo que nos interesa es que esa dextroanfetamina entre en el interior del sistema nervioso central, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y se fija el transportador de dopamina, de noradrenalina. Fijaros cómo se acumula en el estriado y este es dosis dependiente, que también es interesante. Es un hecho muy importante lo que hemos comentado. Cuando nosotros damos dextroanfetamina a un animal de experimentación, el animal se pone como una moto. Se pone con una hipermotilidad tremenda, se pone con movimientos de rascado de la cara, en fin, con una excitación. Y eso coincide, las drogas que producen ese efecto coinciden con que son psicoestimulantes en el sujeto, en el individuo sano y que les provoca dependencia. Esto es lo que vemos aquí cuando yo doy dextroanfetamina. Fijaros el pico que se produce de actividad. El animal está como una moto, es decir, esta sustancia produce dependencia, ya lo sabemos. Sin embargo, cuando yo doy lisdesanfetamina, se va liberando de forma paulatina. La dextroanfetamina va entrando en el sistema nervioso central, pero no se acompaña de esta subida de la motilidad. No se acompaña esta brusca subida de la motilidad. Esto explica el por qué el fármaco mejor tolerado y la posibilidad de dependencias con lisdesanfetamina es muy inferior a la de la dextroanfetamina. Tened en cuenta que la mayoría de las sustancias de abuso, los sujetos que son adictos lo que buscan es el picotazo, es decir, la coz, el subidón. Pues en este caso, como veis aquí, no se produce el subidón. Yo creo que esto es una ventaja importante y que se debe precisamente a la tecnología farmacéutica que hace que el fármaco no sea liberado, es decir, que el principio activo no sea liberado en el hígado, no sea liberado, que sea liberado en los glóbulos rojos, que tienen una capacidad de hacerlo de forma más pausada, más lenta y más paulatina. Y es interesante. Y otro hecho importante es que cuando damos lisdesanfetamina, los niveles de dextroanfetamina suben, tanto si se administra por vía oral como si el sujeto la esnifa, o incluso si el sujeto se la inyecta intravenosa. Esto es una garantía de que disminuye la posibilidad de dependencia a estas sustancias. La tomoxetina, dos palabras sobre ella, ya he comentado anteriormente, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, que lo tenemos, no bloquea la recaptación de dopamina, excepto en la corteza prefrontal, que el transportador de dopamina y de noradrenalina es común, es el mismo. Es el mismo.
pero en el resto del organismo no produce. Este aumento de dopamina en la corteza prefrontal se acompaña también del de noradrenalina. Fijaros que cuando yo doy metilfenidato o anfetamina, se produce en corteza prefrontal un aumento de dopamina en el estriado, en el núcleo accumbens. Aquí, cuando yo doy atomoxetina, solo se produce en la corteza prefrontal, ni en el estriado ni en el núcleo accumbens. Es decir, es un efecto más limitado, por eso se dice que no es psicoestimulante. Tenemos problemas de suministro en estos momentos. ¿Cuál sería el siguiente fármaco que se puede utilizar? La morfina. Es el único fármaco que actúa a nivel posináptico. Los demás actúan a nivel presináptico, como hemos comentado, y este es el único que actúa a nivel posináptico, actuando sobre los receptores alfa-2 como agonista de estos receptores alfa-2. Y es importante este efecto porque hemos visto que la guanfacina es un agonista bastante selectivo de estos receptores alfa-2 y que tiene un hecho muy importante sobre las neuronas piramidales, y es que va a facilitar, va a modular el glutamato, como hemos comentado anteriormente, aumentando de forma importante las espinas dendríticas para que no se produzca el cortocircuito. Fijaros que aquí, cuando yo doy el glutamato, si actúa en exceso, produce un bloqueo de la respuesta, no hay respuesta. Yo doy guanfacina, se produce una facilitación de la respuesta. Y esto se realiza fundamentalmente por una acción sobre las espinas dendríticas. Fijaros cómo la guanfacina, aquí la tenemos, este es el control, cómo han desaparecido las espinas dendríticas y cómo se incrementan, cómo aparecen más espinas dendríticas cuando doy guanfacina. Este es un efecto interesante de la guanfacina. Por lo tanto, la integridad dendrítica depende del estímulo de los receptores alfa-2, que lo hace la noradrenalina, por supuesto, pero si hay deficitario de ella, pues lo pueden hacer también la guanfacina. Y lo que es importante es que la guanfacina disminuye la sintomatología del TDAH conforme se incrementan los niveles de estas espinas dendríticas. Si volvemos a la globalidad, ¿qué vemos con el tratamiento del TDAH? ¿Hay beneficios o no hay beneficios? Pues mire, hay algunos beneficios que son patentes. Los beneficios son del 100% en lo que se refiere, por ejemplo, a la conducción de vehículos. Son del 100% en lo que se refiere a la obesidad, que muchas veces es comórbida con el TDAH. ¿Cómo mejora la autoestima? En un 90% de los sujetos. ¿Cómo mejora la función social? En un 80 y pico por ciento de los sujetos, ¿no? El rendimiento académico, en el 70% de los sujetos mejora. En el 70% disminuye las dependencias, las adicciones. La conducta social mejora prácticamente, la conducta antisocial mejora la mitad de los sujetos, al igual que disminuye el uso de servicios. Es decir, el sujeto va a tener que acudir menos a ser atendido a nivel de los centros de salud, los centros de atención de salud mental. Y cómo mejora en el 40%, en el 33% de los sujetos el rendimiento laboral. Estos sujetos, por tanto, es decir, el tratamiento tiene una importancia. Por si fuera poco, fijaros cómo disminuye el tratamiento, disminuye el número de accidentes de tráfico que son muy frecuentes en los individuos con TDAH. Por lo tanto, tratar a estos pacientes es importante. En relación con la eficacia clínica de los distintos fármacos. Bueno, hay múltiples estudios en los que se pone de manifiesto la eficacia, una mayor eficacia frente al placebo de prácticamente todos los fármacos que utilizamos para el tratamiento del TDAH. Pero Cortese ha realizado un metaanálisis que ya sabéis que es juntar todos los estudios clínicos que son posibles juntar porque tienen unas características metodológicas similares para tener una información que es más consistente, que es más potente que si yo veo estudios cada uno por separado, ¿no? Y aquí lo que vemos es que todos los fármacos que se utilizan en el TDAH superan en la sintomatología evaluada por el clínico, tanto en el niño como en el adulto, superan al placebo. Hay algunos fármacos que se usan a título experimental o que no utilizamos en España, como el modafinilo, que tienen un comportamiento peor. Pero fijaros como todos los demás mejoran, tanto en el niño como en el adulto, la sintomatología
descrita por los clínicos, ¿no? Mejoran también tanto la anfetamina como, la atomoxetina como el bupropión y la guanfacina, también el metilfenidato, mejora la sintomatología recogida por los maestros, lo que dicen los maestros de cómo se comportan en el aula los niños, y mejora. Y los abandonos por efectos adversos son mayores que con el placebo, claro, producen más efectos adversos con el placebo, aunque la diferencia no es muy llamativa, tanto en el adulto como en los niños. Las conclusiones del estudio de Cortese, que ya digo que es probablemente el metaanálisis que mejor recoge los efectos globales de todos estos fármacos, dice que todos los medicamentos fueron más eficaces que el placebo para el tratamiento a corto plazo del TDAH. Hay que tener en cuenta que, como saben ustedes muy bien, los estudios clínicos controlados con placebo, por motivos éticos, entre otras cosas, se realizan a corto plazo. No tendría sentido hacer un estudio clínico frente a placebo en individuos que son tratados, por ejemplo, con placebo durante 1 año o 2 años. Es decir, esto no tiene sentido. Luego, estos son estudios que se realizan durante 2 o 3 meses y se muestran su eficacia. Son menos efectivos y peor tolerados en adultos que en niños y adolescentes. Sí, la eficacia y la tolerabilidad en niños y adolescentes, fármacos, es importante, bastante importante, ¿no? Las anfetaminas son los fármacos más eficaces en niños, adolescentes y adultos, y existen diferencias según los grupos de edad y los resultados estudiados y la metodología que se aplican. Tanto las anfetaminas como la guanfacina fueron peor toleradas que el placebo en los niños. En adultos, el metilfenidato, las anfetaminas y la atomoxetina fueron peores toleradas que el placebo, y en niños y adolescentes el metilfenidato tuvo mejor aceptabilidad que el placebo. Se aceptó mejor. Aceptación quiere decir el equilibrio entre eficacia y tolerabilidad por parte del paciente. Y en adultos las anfetaminas son mejor aceptadas que el placebo. Parece claro que la litesanfetamina es un fármaco que puede ser de bastante utilidad, de mayor utilidad incluso en el adulto que en los niños, mientras que el metilfenidato podría ser el fármaco de primera línea en los niños y adolescentes. De hecho, fijaros como en Estados Unidos se cambia prácticamente entre los 13 en la adolescencia, entre los 13 y 17 años, disminuye el consumo, el uso de metilfenidato, y aumenta el uso de anfetamina, lo que habla a favor de que la aceptación por parte del paciente y la eficacia de la anfetamina va incrementándose conforme se incrementa la edad. Este es otro estudio, este es el estudio de Joseph, en el que hace comparaciones directas entre estos fármacos, y de nuevo vemos que en la evaluación basal la mayor eficacia es la de la litesanfetamina, la del metilfenidato o guanfacina es un poco menor que la de la litesanfetamina, pero también es aceptada, que la evidencia, la impresión clínica global, de nuevo, es mayor con la litesanfetamina, pero es buena con el metilfenidato de liberación prolongada, menor con el metilfenidato de liberación inmediata. Aquí vemos como la discontinuación total es mayor con guanfacina y con atomoxetina. Estos discontinúan el tratamiento ya sea por efectos adversos o ya sea por falta de eficacia, ¿no? Mientras que la discontinuación es del metilfenidato de liberación prolongada menor. Con el placebo también hay algunos sujetos que discontinúan el tratamiento, ¿no? Y la discontinuación específica por efectos adversos es mayor con la guanfacina, seguida por la litesanfetamina, y es mejor tolerado por efectos adversos, mejor tolerado el metilfenidato. Estos son pacientes que responden dobles tanto a las anfetaminas igual que al metilfenidato. El 40% de los pacientes responden igual, el 16% de los pacientes responden mejor al metilfenidato que a las anfetaminas, y el 28% de los pacientes responden mejor a las anfetaminas que al metilfenidato. Sin embargo, fijaros, todavía hay un porcentaje de pacientes que no responden ni a una cosa ni a la otra. En el estudio que os comenté al principio, el consenso internacional de la Federación Mundial de TDAH dice que hay varias medicaciones que son
seguras y efectivas para tratar el trastorno por déficit de atención y para prevenir muchos de los acontecimientos que se producen en el TDAH. Que también hay tratamientos que no utilizan medicamentos, pero cuando se comparan con la medicación son menos efectivos para reducir la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero son complementarios y uno no excluye a los otros. Desde luego, la eficacia de la medicación para el TDAH es importante. Es tan importante que, fijaros, hay un parámetro que se utiliza para medir la eficacia de un fármaco, que es para cualquier tipo de fármaco, el número necesario de pacientes a tratar para que mejore un paciente respecto a los pacientes tratados con placebo. Y vemos que con lisdesanfetamina versus placebo, el número necesario para tratar es de 2 pacientes. Este es un número, es una eficacia increíble, porque fijaros que cuando vemos los antidepresivos tricíclicos tenemos que tratar 9 pacientes para que uno mejore más que con el placebo, o 7 pacientes con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Para el trastorno ansioso, 5 pacientes con antidepresivos. Con los hipnóticos versus placebo, son necesarios tratar NNT de 13, elevadísimo, ¿no? Y solo se iguala al uso de psicoestimulantes en el TDAH en potencia, en eficacia, los antipsicóticos intravenosos en la agitación del paciente psicótico. Sabemos que es muy eficaz. Un haloperidol intravenoso o un antipsicótico intravenoso prácticamente corrige la agitación en estos pacientes, ¿no? De nuevo, los antidepresivos en la depresión en niños tenemos que tratar para que el NNT sea de 1. Bueno, pues ya me gustaría a mí tener muchos fármacos, muchos psicofármacos, y si me apuran, muchos fármacos en general que tuvieran una NNT igual a la que tiene los psicoestimulantes, la lisdesanfetamina o el metilfenidato versus el placebo. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en consideración porque tenemos herramientas farmacológicas en nuestras manos que, sabiéndolas utilizar de forma conjunta con un tratamiento psicosocial, educativo, etcétera, es muy importante que sepamos utilizar también estos fármacos, porque muchos de nuestros pacientes van a mejorar de una manera importante, ¿no? Muchas gracias y me pongo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta, por si tenéis alguna duda y también por si alguien quiere discrepar, porque de la discrepancia es de lo que surge la ciencia. Si todos opináramos igual siempre, pues no nos cuestionaríamos algunas cosas que al cabo de algún tiempo, cuando no nos cuestionamos, vemos que cambian y que tenemos que matizar. Nada más y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o... Sí, Cecilio, mira, muchas gracias por la exposición tan clara. Vamos, seguramente que la vamos a ver unas cuantas veces para poder asimilar todo el contenido y la verdad es que, como siempre, pues nos ha encantado tu pedagogía. Decirte también que hasta hace unos minutos ha estado conectado nuestro presidente, el doctor Ángel Carracedo, que tenía que coger un avión y no quería interrumpir y me ha dicho que por favor que te agradeciese también la exposición, que también le ha gustado muchísimo y muchas gracias por su colaboración. ¿Vale? Gracias a Y vosotros. nada, que ahora tenemos algunas preguntas en el chat que, bueno, tú mismo no sé si las puedes ver para no estar yo aquí de loro hablando, pero si no las puedes ver, te No, las leo yo. yo ahora mismo no sé si tengo acceso No, al mira, chat. en la parte de abajo de la pantalla tienes Sí, el chat y no, ahí pero puedes es ver. que ahora mismo no me sale, ¿eh? No te sale. Bueno, pues si no te las voy leyendo yo, ¿vale? Eh, Perfecto. Mira, yo te quería hacer una pregunta eh, que, bueno, esta no la he escrito, pero que me parece algo bastante novedoso que a veces los médicos, yo en mi caso soy médico de familia, ¿no? Y en atención primaria, pues como sabes, pues entra todo por ahí, ¿no?
Sí, Y claro. observo, bueno, claro, estoy especialmente sensibilizada con el TDAH y no soy una persona como para ser un referente en este caso, ¿no? O sea, lo habitual es que pues no estemos pensando los médicos en el TDAH, porque tenemos muchas cosas en las que pensar en atención primaria. Pero sí que observo una importante casuística de personas con TDAH adultas y patología autoinmune, como tú has comentado bien esa relación, ¿verdad? Y en concreto, patología tipo asma, EPOC o trastornos tiroideos. Mm, Independientemente de la relación, que me gustaría que si podéis comentar algo sobre, ¿hay algún tipo de vínculo o algún estudio que podamos revisar? Te quería también plantear si crees que puede tener algo que ver el hecho de ese elevado nivel de estrés de las personas adultas con TDAH sobre el sistema inmunológico, ¿no? Sobre la descompensación inmune que pueda provocar esa aparición de clínica de enfermedades que genéticamente pues tenemos información pero no han aflorado. Sí, yo estoy convencido que el estrés agrava cualquier tipo de patología, ¿no? Desde luego las patologías mentales, el estrés continuado, por ejemplo. Además, a veces estrés de bajo rango, ¿eh? Es decir, que no hace falta que te estén fustigando todos los días, sino que el estrés que muchas veces nos autoinfligimos es más que suficiente para que cambie la epigenética, es decir, para que cambie la expresión de esos genes que están ahí, esos genes sordos que tenemos, que algunos llaman genes basura, que se ponen, que desentonan y se manifiestan por distintas patologías. Desde luego, patología, la inmunidad está muy relacionada con el estrés. En la actualidad, como sabéis muy bien, estamos estudiando cada vez más cuáles son los problemas inmunológicos que están en la base o que acompañan a muchas enfermedades mentales, ¿no? Y estamos obteniendo resultados en ese sentido. Yo creo que sí, que esa coexistencia es que deben de haber genes compartidos, que muchas veces están ocultos, callados, y que situaciones estresantes pues los hacen cantar y desentonan. ¿Y desentonan cómo? Pues a veces con patologías dermatológicas o con patologías cardiovasculares o con patologías mentales. Yo Ujú. estoy convencido de ello. Y todo lo Vale, que sea quitar el estrés, pues favorecerá no solo la patología mental, sino incluso también la patología somática. muy bien. Mira, aquí tenemos también una pregunta que ya nos habían adelantado en las inscripciones, que plantea la relación, entiendo que comórbida, ¿no? Conocida, del TDAH y el autismo. De hecho, bueno, pues en el DSM-4 pues, se apuntaba que no era compatible el diagnóstico de los dos trastornos y en el DSM-5 se acepta, ¿no? Entonces aquí hay una persona que nos pregunta pues si podemos comentar algo, no sé muy bien si quieres saber a nivel farmacológico o se refiere en general sobre el TDAH y el autismo en la época de la adolescencia. No sé si quieres comentar algo. Hay una coexistencia, porque ambas son enfermedades del neurodesarrollo, no debemos de olvidarlas, ¿no? Y la comorbilidad es relativamente frecuente, ¿no? La respuesta a los psicofármacos con TDAH cuando existe el autismo es menor. Exacto. Existe, hay respuesta, pero es menor, ¿eh? La respuesta es menor. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es asociar otros fármacos, ¿no? Mm. A veces hay que asociar antipsicóticos, pero parece ser que está dando bastante buenos resultados la asociación, por ejemplo, de metilfenidato o de lidesanfetamina con guanfacina. Exacto. Guanfacina, como hemos comentado, favorece mucho el crecimiento de las espinas dendríticas y hay algunos trabajos en los que se pone de manifiesto que hay mejores resultados cuando se asocia guanfacina, incluso que cuando se asocia antipsicótico. Incluso hay algún trabajo que dice que es más coste eficiente asociar guanfacina que asociar antipsicóticos de segunda generación con metilfenidato, con lidesanfetamina, y además a mí también me parece como más coherente, porque en definitiva, si nosotros lo que estamos es potenciando el funcionalismo dopaminérgico y noradrenérgico en el tratamiento del TDAH y damos un antipsicótico que está bloqueando receptores dopaminérgicos, pues es posible que tengamos que utilizar otros mecanismos que no sean prácticamente incompatibles, porque en definitiva es eso lo que sucede muchas veces con los antipsicóticos. Eso no quiere decir que no haya que, en algunos casos, pues, no hay guías clínicas específicas, por lo
tanto muchos psiquiatras muchas veces tienen que utilizar antipsicóticos, ¿no? Pero yo intentaría, habida cuenta de los trabajos que hay, en ocasiones, pues, la asociación con guanfacina, que hay algunos trabajos que resultan prometedores, por lo menos. Exactamente, yo lo que acabas de comentar lo vemos habitualmente en pacientes que consultan en nuestra fundación, que mejoran claramente con personas con TDAH y autismo con la asociación de ambos fármacos. Pero también, no sé si coincides conmigo que son especialmente sensibles al incremento de dosis las personas con autismo con respecto a las que solo tienen TDAH. Hay que ser como mucho más cuidadosos con los incrementos. Y no sé Sí. si hay alguna explicación que justifique esta La com- respuesta. Supongo que la complicación del cuadro, es decir, el autismo, la fisiopatología, una enfermedad del neurodesarrollo, hay componentes glutamatérgicos implicados también, hay malfuncionalismo glutamatérgico. Y hemos visto que, comentábamos antes que para que la corteza prefrontal funcione bien, tiene que ser lo justo, que module el glutamato a lo justo, ni mucho ni poco. Pues ese equilibrio es más difícil de encontrar cuando hay dos trastornos del neurodesarrollo. Un poco lo que pasa con los tics, ¿eh? El GIR de la Tourette, que también Sí. puede coincidir con el TDAH, pues el metilfenidato, por ejemplo, los psicoestimulantes en general aumentan los tics, ¿no? Aquí también el uso de guanfacina podría ser interesante asociado. Y Muy a bien, veces los tics son tan marcados que muchos pacientes muchos médicos recurren a psicóticos. muy bien. Otra pregunta Cuando hay que dos nos hacen, enfermedades del neurodesarrollo conjuntas, las cosas se complican un poco más. vale, perdón. Otra pregunta que nos hacen, ¿es posible que la tensión esencial, entiendo que hipertensión esencial se refiere, se vea influenciada por el TDAH hasta el punto que los medicamentos de la tensión no hagan el efecto deseado? ¿Hay alguna medicación que pueda ayudar en ambos sentidos? Gracias. Sería para el caso de un TDAH adulto. Sí, la hipertensión arterial es uno de los temas que tenemos que tener en consideración cuando tratamos el TDAH con psicoestimulantes. Se ha podido comprobar que tanto metilfenidato como atomoxetina incluso, como litesanfetamina, pueden aumentar la tensión arterial de forma no excesiva, pero sí de forma ligera, durante los 2 primeros años de tratamiento. Pero eso se estabiliza a partir de los 2 años de tratamiento y ya no sigue incrementándose, ¿no? No conozco yo que haya establecido un tratamiento específico, para bajar la presión arterial. Pero si por lo que fuera hubiera alguna incompatibilidad, ya sea por hipertensión arterial o por arritmia, con algún psicoestimulante, la guanfacina, como sabemos, también es un fármaco que es hipotensor, luego a lo mejor podría ayudar y podría contribuir, ¿no? Pero sí que es un paciente en el que hay que tener en consideración que le puede subir la presión arterial, no demasiado, no demasiado, durante los 2 primeros años. Luego, a partir de los 2 años, ya se estabiliza y no sigue subiendo, ¿no? Eso también es importante saberlo. Bueno, si hay alguna persona que quiere hablar, le damos paso al micro, ¿vale? Levanta la mano y yo estoy leyendo el chat, pero podéis levantar la mano y mi compañero Ansio os da paso. Hay otra pregunta aquí, Cecilio, que habla del caso de un adolescente de 16 años con un TDAH combinado y que no tiene ningún, o sea, que el rendimiento académico es nulo, ¿no? En el horario escolar, pero mejora en clases particulares parcialmente y, bueno, plantean cuál sería el fármaco más adecuado y qué probabilidad de dependencia al tratamiento puede tener en su edad adulta y si se podría suspender en periodos no lectivos. Bueno, yo creo que las clases particulares estamos hablando prácticamente de psicoeducación. Es decir, no es lo mismo que en un aula en que hay 20 y pico niños y no hay más, o adolescentes me refiero, ¿no? En este caso son adolescentes, que una clase particular en que prácticamente es un componente de psicoeducación, ¿no? El tratamiento farmacológico, pues es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Hay respondedores a metilfenidato y desanfetamina, hay respondedores mejor a metilfenidato y respondedores mejor
al desanfetamina, pues hay que probar. Esto es una prueba de error, está claro que es una prueba de error. Lo mismo pasa con las dosis. Vacaciones terapéuticas. Pues vamos a ver, hay dos tendencias. Hay el que dice que no se dan vacaciones terapéuticas al diabético, pero hay otros que dicen que si las exigencias no son las mismas a nivel académico, pues es posible que se puedan dar las vacaciones terapéuticas. Yo no soy un fanático en ese sentido, ni en un sentido ni en otro. Creo que ahí el criterio de cada paciente, el criterio de cada médico viendo al paciente es fundamental y es importante. Yo creo que se pueden dar vacaciones terapéuticas, a lo mejor no todo el mundo, a lo mejor no todo el mundo, pero desde luego no es lo mismo estar en la playa, en la piscina, etcétera, que estar atendiendo en un aula, ¿no? Y conozco casos en que han ido bien las vacaciones. Bueno, y probablemente también habrá que individualizar cuáles son las expectativas y qué son los objetivos que se pretenden, ¿no? Efectivamente. Porque a veces en vez de hay un término medio que no es las vacaciones terapéuticas, que es la reducción de dosis. También puede ser, sí, también puede ser. Porque También, las perspectivas son diferentes, estando, como hemos comentado antes, en actividades de ocio fundamentalmente. Ahora, si tiene una actividad desafiante, oposicionista, en fin, a lo mejor en esos casos a lo mejor no es conveniente, pero en otros casos, en nos el inatento, preguntan, por ejemplo. nos preguntan si, dicen, los estimulantes se procesan por el hígado. Entiendo que se refiere a la metabolización. Sí, son susceptibles de ser metabolizados por las enzimas del citocromo P450, pero es un sistema que prácticamente no está sometido a mucha sobrecarga, en este sentido a mucha sobrecarga. Una ventaja en este caso, por ejemplo, viene dada por los fármacos de liberación prolongada, ¿no? Que pasan por el hígado en menor proporción y a lo largo de prácticamente todo el día, y por lo tanto someten. No hay una sobrecarga importante en relación con como sucede con otros fármacos. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que es bastante larga, que es de una persona que se llama Alicia. Si quiere, le damos paso al micro y si no, yo la voy a leer, pero es un poquito larga. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta respecto al metilfenidato. A pesar de que no existen datos suficientes respecto a los posibles efectos a largo plazo, ni mejora las habilidades académicas específicas, ni las puntuaciones en los test de inteligencia, además de que no existen pruebas concluyentes relacionadas con la mejora en el rendimiento académico, añadiendo los múltiples efectos secundarios y el posible efecto rebote con la supresión del tratamiento como un empeoramiento del comportamiento del sujeto al final del día. Con todo esto, a día de hoy se está investigando acerca de nuevos fármacos que mejoren la sintomatología del paciente y no provoquen efectos secundarios tan severos. Por otro lado, al final se les está administrando un medicamento a menores y adultos del cual se desconocen los efectos a largo plazo. ¿Durante cuánto tiempo se recomienda que se administre el medicamento al sujeto? Bueno, y luego dice finalmente la tabla acerca de los beneficios de los fármacos. Si no me equivoco, esa tabla sale de un estudio acerca de tratamientos a nivel general. No habla en específico de la farmacología. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Quizá aquí tengamos que matizar algunos conceptos, Cecilio, Sí, porque la respuesta es individual y el rendimiento académico, el beneficio también es individual. No sé, si quieres aclarar un poquito tú. sí, yo creo que aquí hay que valorar los pros y los contras. Ahora, puede existir alguna excepción completa, pero en general los pros superan a los contras, los pros de la medicación. Hay personas que han sido tratadas durante décadas con psicoestimulantes, y no hemos visto efectos adversos muy llamativos. Por ejemplo, sabemos que en niños tratados con psicoestimulantes durante los dos primeros años, se produce una disminución de la talla de 2 centímetros y una disminución del peso de 2 kilogramos, pero que cuando han pasado 10 años de tratamiento no hay diferencias con los controles. Es decir, que
en contra de lo que se podría pensar, no solo no empeoran los resultados cuando el tratamiento es a largo plazo, sino que mejoran los resultados y disminuyen los efectos adversos. Es verdad que, como sucede con otros fármacos, a veces lo que se produce es una habituación al medicamento y hay que subir la dosis, pero para eso está el clínico, que tiene que hacer un seguimiento. No ponemos un tratamiento y lo dejamos 10 años sin mirar al paciente, ni mucho menos. El paciente tiene que tener un seguimiento y lo tiene, ¿no? En conclusión, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de los consensos que hemos leído, los resultados superan, los beneficios superan a los contras, ¿no? Y tampoco son efectos adversos especialmente graves. Estamos hablando de beneficios muy importantes: menos embarazos no deseados, menos criminalidad, menos problemas de accidentes de tráfico. Estamos hablando de cosas muy, muy importantes, ¿eh? Más socialización como algo positivo, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Menos abuso de sustancias, ¿no? Creo que hay una diapositiva ahí que debe ser la tercera, que está, por supuesto, a vuestra disposición, que habría que leerla con tranquilidad porque son buenas noticias del tratamiento. Y ningún tratamiento es la panacea, ¿eh? Es decir, esto no es el agua de Lourdes, ¿sí? Pero desde luego, si damos con el tratamiento adecuado, para eso tenemos distintas opciones. Con cada paciente los resultados, los beneficios van a superar a los... Muy bien, vamos a darle paso a Eva Morán, que ha levantado la mano. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, Eva. en principio, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy... A ver, yo soy madre, no soy especialista y se ha comprendido, yo creo que perfectamente. La pregunta era, porque yo he leído sobre este tema y, a ver, un poco lo que he visto es que si nosotros tratamos a los niños, bueno, a los niños o en principio a los niños, con esta medicación, lo que yo entiendo es que se producen cambios en lo que es la configuración neuronal. Esos cambios, eh, una vez, no con la intención de suspender el tratamiento, es decir, esos cambios son definitivos y van, como el cerebro en teoría es plástico, se va transformando o mejorando esa capacidad a lo largo de los años de tratamiento, mejorando Es de... lo que hemos, es lo que hemos visto, ¿eh? Cómo el desarrollo cerebral de determinados hemisferios cerebrales, de la corteza, incluso de hemisferios cerebelosos, ¿eh? Que le damos poca importancia pero que la tienen mucho, tal, se va igualando a los controles sanos, ¿eh? En los niños que son tratados con psicoestimulantes antes de los 8 años, todavía los resultados son mejores. Es decir, que se va igualando hasta el punto de que prácticamente no hay diferencias en el grosor cortical entre estos niños y los otros, ¿no? Eso es importante porque además mejora no solo el grosor, sino la función, mejora la función cerebral. Y lo que sí se ha visto es que no hay deterioro morfológico con el tratamiento prolongado en más de 2 décadas, ¿eh? Es decir, que no disminuye en ningún caso el grosor cortical en sujetos tratados incluso durante 2 décadas con psicoestimulantes. Al contrario, se intenta acerca a la normalidad. Y otra cosa muy interesante, que hay más de uno y de 2 trabajos al respecto, es cómo los niños tratados de forma adecuada antes de los 8 años con TDAH, el diagnóstico es fundamental. Vamos. Aparte de eso, yo creo que mmm, ayuda mucho también el tratamiento al diagnóstico, porque si tú a un niño que no tiene TDAH le das un psicoestimulante, se pone como una moto, es decir, Sí. empeora, empeora. Mientras que todos sabemos que si tiene TDAH, pues hay una tendencia a la mejoría y a algunas mejorías patentes, ¿no? Estos niños tratados antes de los 8 años tienen el mismo nivel de fumarse un porro, de tomar alcohol, que los controles sanos. Cosa que si no son tratados, se dispara el consumo y el abuso de sustancias y el consumo de nuevas sustancias que habitualmente no se usan en la adolescencia. Yo creo que hay más ventajas que inconvenientes. Y ya digo, ya me gustaría a mí, que soy psicofarmacólogo, tener
antidepresivos que funcionen como los tratamientos del TDAH. Tened en cuenta que cuando yo doy por primera vez un antidepresivo a 10 pacientes, 3 mejoran, pero quedan 7 ahí que, bueno, otros 3 más o menos para aquí para allá, pero en fin, con un montón de síntomas residuales y el resto no mejoran. Esto no pasa con el TDAH. Hay niños que no mejoran, pero la mayoría, la gran mayoría, ya me gustaría a mí tener psicofármacos antipsicóticos que funcionaran como los psicoestimulantes en el TDAH. Sí, a ver, Yo en creo mi que caso, sí, es como un día y una noche. Bueno, tremendo. sí. El efecto se veía una dosis aún de momento muy baja, pero bueno, muy baja son 36 para 50 kilos de Concerta. Y la diferencia ya no solo a nivel de rendimiento, a nivel de comportamiento en sí, ¿no? A nivel pues de tolerancia a la frustración, eso en general, pues de que tú le dices algo y que no te contesta, la irritabilidad, bueno, varía muchísimo, mucho, mucho, mucho. Yo tengo un hijo que es profesor de instituto, ¿no? Y me dice, papá, cuando empiezan las clases, los primeros días, rápidamente me doy cuenta de quién tiene TDAH y quién no tiene TDAH. Y digo, bueno, ¿te están viendo o no te están viendo? Hablo con los padres, hablo con la madre, hablo con los padres y tal, y a la semana, cambio radical. Si los Claro. tratan, cambio radical. Es decir, que no solo en el hogar, donde se producen las alteraciones, sino también en la escuela, y esto es muy importante, ¿no? Sí, Esto es muy importante también. muchísimas gracias. Gracias a ti, Eva. Tenemos aquí otra pregunta de Maite, que también hay que matizar, Cecilio, porque igual no se ha entendido bien, que dice, la tomosetina va muy bien en adolescentes que no toleran metilfenidato ni lisensanfetamina por efecto rebote, taquicardia o incluso alucinaciones. ¿Por qué usted no cree mucho en ella? Yo no tengo que creer o no creer. Yo creo que lo más importante es que tengamos una paleta importante de fármacos, porque siempre hay un fármaco que le va mejor a un paciente que a otro. Hay que individualizar el tratamiento, ¿no? Por eso es importante tener distintos tipos de medicamentos. A veces se critica, por ejemplo, hombre, hay 10, 12 inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero es que todos no son iguales, ¿eh? Y aquí pasa un poco lo mismo. La tomoxetina es un fármaco interesante. Como hemos comentado, tiene además la ventaja de que desde el punto de vista de abuso, se abusa muy poco de la tomoxetina, por ejemplo, ¿no? Y que además pues, es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Yo lo que veo es que comercialmente probablemente no esté siendo potenciada como se debe, porque no tiene sentido que ninguno de los laboratorios que tienen atomoxetina en el mercado en estos momentos tengan problemas de suministro. No es solo la Estraterra, sino los que tienen atomoxetina genérica tampoco la tienen, ¿no? Y eso es lo que yo comentaba, ¿no? Es verdad que hay pacientes que les va muy bien la atomoxetina y al que le va bien la atomoxetina, ¿por qué se la vamos a quitar? Ahora mismo yo recibí el otro día una consulta del médico que yo asesoro a la Asociación de Medicina Privada, la Sociedad Española de Medicina, y me consultan con frecuencia y la verdad es que hay médicos que se quejan de que no tienen acceso a la tamoxetina porque hay pacientes a los que le va muy bien, claro que sí. Miren, no se puede tener solo blanco y negro, hay que tener distintos matices de colores porque cada color le va a un paciente. Y entre más, claro, por ejemplo, aquí no tenemos la viloxazina comercializada, en Estados Unidos está, y hay algunos individuos que la utilizan también en el TDAH. Hay otros fármacos, pero vamos, los elementos clave, bajo mi punto de vista en este momento, son metilfenidato y metilfenidato y lisensanfetamina por un lado, atomoxetina, guanfacina por el otro. Vamos con otra Lástima que no. pregunta. Otra pregunta de Beatriz Vázquez. Mi hijo diagnosticado con 11 años, TDAH combinado,
ha sido tratado durante un periodo de 1 año con Mediquinet. Lo ha suspendido abruptamente de forma voluntaria. ¿Cuáles son los efectos? ¿Puede existir efecto de síndrome de abstinencia? Hoy tiene 17 años y mi preocupación es si podría desarrollar una conducta adictiva. El síndrome de abstinencia con los psicoestimulantes, si aparece, es muy leve. Lo que sí puede aparecer es lo que es un rebrote de la enfermedad. Es decir, si tú eres diabético y estás tomando insulina y de repente dejas de tomar la insulina, te sube la glucemia. Si tú tienes TDAH y el metilfenidato, el Mediquinet, que es un excelente metilfenidato, por cierto, el Mediquinet está controlando la sintomatología y lo dejas de tomar, pues puede ser que reaparezca la sintomatología. No síntomas diferentes, sino los que habían antes. Es decir, que en este caso es un sujeto que si está bien diagnosticado de TDAH, pues no está siendo tratado convenientemente porque ha dejado la medicación. Muy bien, pues yo aquí en Además, el síndrome de abstinencia es un problema agudo. El síndrome de abstinencia. Síndromes de abstinencia graves importantes solo hay uno, que es el del alcohol, que produce el delirium tremens, que puede ser mortal o daño cerebral irreversible. Los demás, el de los opioides, que tanto miedo le tenemos. Bueno, son 7 días que los pasa mal el paciente, pero los 7 días su cerebro está tan mal como estaba antes o tan bien como estaba antes. Con los psicoestimulantes, síndrome de abstinencia prácticamente no. Prácticamente se puede considerar que no lo producen. Pero sí, nadie descarta que aparezcan de nuevo los síntomas que el niño tenía, que el adolescente tenía antes de tomar el metilfenidato. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Yo aquí en el chat no veo ninguna más. Anxo, ¿tú ves alguna más por ahí? Ninguna. Si te parece, voy a desbloquear todos los audios por si quiere hablar alguna persona. Perfecto. Vale. Si no hay preguntas, o porque no se han enterado, o porque se han enterado muy bien. Hombre, yo creo que lo has explicado genial todo. Bueno, y de hecho, es bueno, un tema complejo, ¿sabes? Y yo entiendo que es un tema muy complicado, pero bueno, se intenta simplificar. Luego las cosas son, la clínica es más dura, como sabes muy bien, y en fin, que uno intenta a veces poner las cosas muy sencillas. Y me hace gracia en ese sentido, ¿no? Que hay como muy buenos comunicadores que simplifican las cosas de tal manera que, bueno, parece que no existe el problema existe, claro que sí. bueno, yo creo Pero que has tenemos encontrado el alternativas, ¿eh? equilibrio. Aquí, desde luego, Tenemos te dan las alternativas. gracias. Muchísimos participantes que les ha gustado, que lo han entendido muy bien. O sea que, aunque no haya preguntas, sí que hay agradecimientos, ¿eh? Pues gracias. Así que no sé si alguno más queréis comentar algo. Aquí hay un mensaje nuevo. 2 nuevos mensajes. A ver, vamos a mirar. Sí, son de gracias. Bueno, nos saludan desde Panamá, Cecilio, que sepas, que te ven al otro lado del charco y que ha sido muy interesante. O sea que en general que todo el mundo muchísimas gracias y que muy contentos. Así que esto nos anima a todos los que estáis ahí, deciros a seguir haciendo jornadas de este tipo y a Cecilio pues igual y volvemos a exprimir en algún otro momento para que nos cuente otro tema de los que domina él también. Pues yo estoy a vuestra disposición y además para mí es un honor que me hayáis invitado porque la Fundación Ingada está haciendo una labor muy importante y todo lo que sea colaborar con vosotros es un auténtico placer, un honor. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y entonces si os parece bien lo dejamos aquí y nada, y nos vemos en la siguiente convocatoria, ¿vale? Pues ahora, un abrazo para Estupendo. todos. Muchas gracias, Cecilio. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego.